Estimados colegas, buenas noches, ¿cómo están? Bien, estimados colegas, buenas noches, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. Arrancamos con nuestra siguiente sesión. Hoy vamos a ver eh, la primera parte del diseño de pavimentos articulados y vamos a enfocar esta clase en, en primera instancia que podamos analizar un par de casos de estudio que tenemos en nuestra ciudad, y por otra parte vamos a ver una parte conceptual del diseño para que en la clase final podamos tener un ejemplo práctico y dar algunos lineamientos para enfocar la tecnología BIM. Entonces, arranquemos con la primera consulta que tengo para ustedes, y la pregunta hace referencia a la implementación de pavimentos articulados en vías que han sido diseñadas para pavimentos flexibles. Les voy a poner un ejemplo para que podamos discutir cuál es su opinión respecto a la solución que se ha planteado. Les pongo el caso de estudio.
para los colegas que son de la ciudad de La Paz, que lo tienen mucho más fresco, y para el resto de los colegas, tenemos una avenida principal en la ciudad de La Paz, que es la Avenida del Poeta, donde por debajo de esta vía tenemos una bóveda por donde pasa el río Choqueyapu, y además tenemos en inmediaciones de esta vía principal, que dicho sea de paso es una vía que conecta el sur con el centro, o sea, es una vía de altísimo tráfico. Tenemos en el medio de la vía una infraestructura importante como es la estación Zapata del teleférico. ¿Cuál ha sido el problema? Que probablemente sea de conocimiento de muchos de ustedes, que el sector de la estación del teleférico constantemente tenía sifonamientos. Entonces se cambiaba el material, se reparaba el sifonamiento, se colocaba nuevamente la capa asfáltica y volvía a fallar y volvía a fallar. ¿Cuál ha sido la solución que le han dado? Han cambiado una sección del paquete estructural y han reemplazado el pavimento flexible por pavimento articulado. Entonces, mi pregunta para todos es, ¿por qué el uso de adoquines en un lugar donde se ha hecho un parche de sifonamiento? No es una medida de emergencia rápida, sino puede ser una medida técnica superior al asfalto en términos de consolidación. Eh, ¿Quién quisiera empezar con una opinión al respecto? Empecemos con el primero de la lista. No, empecemos con el último. Wilber Campos se encuentra. No se encuentra. El siguiente, Sergio Calimán. Buenas noches, Inge. Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? Con muchísimo gusto. Tenemos una vía diseñada para pavimento flexible que constantemente falla por sifonamiento. Después de la repetición de muchas reparaciones con pavimento flexible, donde vuelve a fallar por sifonamiento en el mismo lugar, se cambia a una opción por pavimento articulado que ya no tiene los mismos problemas. Entonces la pregunta es, ¿por qué el pavimento articulado ha funcionado mejor que el pavimento flexible si el paquete estructural de diseño estaba para pavimento flexible y no articulado? Eh, Inge, tal vez porque permite más movimiento, el pavimento articulado, hace que se deforme más y resiste más al peso. Bueno, Ok, seguramente en esa zona hay una falla geológica, ¿no? Entonces, igual en ese sentido, eh, el pavimento articulado es una mejor opción. ok, muy bien, gracias Sergio. ¿Quién podría comentar algo al respecto? Santiago Coro. ¿Se encuentra Santiago? Tampoco. Tampoco. Rolando Marca. Inge, buenas noches. Ah, Inge, buenas Santiago, ¿cómo noches. estás?
Buenas noches, Rolando y Santiago. Por favor, me gustaría escuchar su opinión al respecto. ¿Están de acuerdo con Sergio? Dije, buenas noches, va a disculpar, acabo de ingresar a la reunión, no le he escuchado lo que es la pregunta, tampoco la respuesta muy clara. Ok. Rolando, por favor. Inge, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ya habíamos estudiado, pues las características que tiene el pavimento articulado, Inge, entre una sería que tiene una mayor resistencia, otra puede ser que tiene un mejor drenaje, ¿no? Debido a la unión que tiene entre los adoquines. Facilita el escurrimiento, o sea, el drenaje del agua, y así evita que se acumule en la base y genere más sifonamientos. Otra puede ser que tiene en el momento, digamos, de que existe un asentamiento, una falla, el mantenimiento es más rápido. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, todos han dado un concepto que me parece muy adecuado. Y en primera instancia tenemos que analizar el problema de fondo. Al tener un sifonamiento y en realidad deformación de la plataforma recurrente, llegamos a... tenemos una respuesta más de Dari que dice, ok, el uso de arena en los adoquines reduce, dice. Ok. Tenemos un problema recurrente en una vía donde evidentemente la solución de reemplazo y mantener las condiciones no ha estado funcionando. Ustedes saben que esos problemas de sifonamiento han sido constantes. Porque con el pavimento articulado se ha solucionado, entre comillas, se ha solucionado el problema. Lo que ustedes comentaban, el asfalto es un material semirrígido. Por lo tanto, en el momento que se presente un asentamiento, el asfalto se agrieta. Entonces, lo que va a ocurrir es que se propicia una infiltración de agua y eso reactiva el sifonamiento. Mientras tanto, el adoquín, al ser articulado en un asentamiento, por ejemplo, de 2 o 3 centímetros, se termina acomodando al asentamiento sin perder la capacidad de transferencia de carga y sin fracturarse. Entonces, ese es el primer aspecto que han identificado con mucha cabalidad. Y el segundo, que también lo hacía mención Rolando con mucha justeza, es que al final el adoquín va a funcionar como una especie de testigo. Si el bacheado se termina hundiendo, el personal de mantenimiento sabe exactamente dónde está fallando el suelo. Por lo tanto, eso representa una ventaja en primera instancia económica, porque la implementación y el mantenimiento son ciertamente más económicos. Y segundo, tiene una ventaja técnica porque permite levantar el adoquín, rellenar y nivelar la base y volver a colocar inclusive las mismas piezas. En cambio, en el asfalto tendríamos que fresar, demoler, volver a pavimentar y probablemente vamos a terminar desperdiciando material y ocultando este problema hasta que el colapso sea mayor, que es lo que efectivamente pasó en la avenida del Poeta a la altura de la estación de la Zapata en la ciudad de La Paz, para los que conocen, y que se pavimentaba, se hacía el bacheo, el mantenimiento del sifonamiento, cada vez que lo levantaban era más profundo. Entonces, en parte el problema era que no se estaba logrando reacomodar la capa con relación a la infiltración de agua que existía. Entonces, se ha cambiado por adoquines y el problema
ha disminuido notoriamente, ya no lo han vuelto a tocar. Entonces, ese es un punto a favor en una implementación muy puntual con respecto al asfalto. Ahora, vamos a analizar otro caso que está visto desde el punto de vista del diseño. Les voy a poner otro contexto en una vía principal también en la ciudad de La Paz. Se coloca una carpeta asfáltica, por ejemplo, se me ocurre la avenida Brasil, que se coloca la carpeta asfáltica sobre pavimento que era piedra comanche. ¿Sí? Entonces, considerando que la piedra comanche actúa como una superficie hidrofóbica y que también es térmicamente estable, ¿por qué el riego de liga convencional falla en crear una unión mecánica con el asfalto? Y esto ocasiona que la capa de rodadura de asfalto termine retrayéndose hacia los bordillos, generando una deformación muy marcada cuando se ha colocado se ha mejorado la capa de rodadura sobre una estructura que ya estaba previamente diseñada. En este caso podríamos escuchar la opinión de Caroline Chambi. ¿Se encuentra Caroline Chambi? ¿No se encuentra? Otro wallcover. Bien. Freddy Pinto. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás, Freddy? Buenas noches. ¿Cuál es tu Eh, opinión al respecto? Tal vez podría ser, Inge, por por el tema de demasiado, ah, demasiada carga en la compactación y eso causa de que la capa de rodadura se, se vaya más hacia los extremos. Inge. Ya, ok. Muchas gracias, Freddy. Escuchemos ahora la opinión de Iván Oscar Mamani. ¿Está Iván? Sí, Inge, buenas. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué opinión tienes al respecto? Inge, yo hasta la Avenida Brasil le podía escuchar y se ha entrecortado un poco. Entiendo, te repito. La Avenida Brasil es una vía con pavimento de piedra comanche que está en la capa de rodadura, le han colocado encima una capa de asfalto, pero el asfalto se ha retraído hacia los bordillos. ¿Por qué crees que ocurre eso? Ah, porque es muy duro, no tiene resiliencia la piedra comanche, es demasiado dura. Y el camión al querer pasar está haciendo fuerza y como no hay abajo donde el asfalto generalmente trabaja como resiliencia, ¿no? No hay a donde rebote, entonces está yendo a los lados. Eso es Correcto. lo que... Gracias, Iván. Esa es la respuesta más acertada. Obviamente, Freddy también ha dicho un concepto importante con ha hablado de resiliencia. E Iván ha hablado de otro aspecto
de que no tenemos, la piedra Comanche particularmente, tiene esa particularidad que no permite que el ligante se acomode correctamente. Entonces son esos aspectos que hacen a que el diseño tiene que estar correctamente dimensionado. No es que simplemente vamos a colocar una capa o vamos a mejorar o vamos a hacer, porque hay muchos otros aspectos. Puede que tengamos problemas con el ligante justamente por la naturaleza del adoquín, que no siempre es adoquín, que es una mezcla de hormigón, como en el caso de muchas ciudades, por ejemplo La Paz, Potosí, en la ciudad del Alto, en algunos lugares de Sucre, colocan piedra Comanche, que dicho sea de paso se considera material patrimonial. Entonces, al no poder retirarlo, lo que hacen es colocar la capa encima y pasa siempre lo mismo. El asfalto se retrae hacia los bordillos. Entonces, ese es un error de diseño que no debería ocurrir, porque se supone que estamos considerando todos estos aspectos en la fase de diseño, y por eso quería empezar la clase con eso, para que en lo posible, cuando nos toque, no se cometan esos errores. Así que, dicho esto, veamos ya nuestra clase propiamente. Y ya, ahora sí. Entonces hoy vamos a ver el capítulo 5 y 6, que es el diseño de pavimentos articulados. Y esta clase va a estar dividida en dos secciones, como les había comentado. La primera vamos a ver aspectos generales de diseño, y la segunda parte vamos a ver un ejemplo práctico de diseño para una vía con condiciones muy características de nuestro país, y vamos a enlazar con ciertos conceptos finales. Entonces, arranquemos. Sabemos que la infraestructura vial en nuestro país es muy importante para el desarrollo, y obviamente la ABC ha buscado soluciones de pavimentación duradera a través de sus manuales y de la adaptación de normas internacionales para generar un mejor espectro de diseño dentro de las condiciones de nuestro país. Así que ahora sí. Entonces, como habíamos mencionado, y ese era el sentido del inicio de la clase, ¿cuál es la ventaja y el mecanismo de carga? A diferencia del pavimento flexible o del pavimento rígido, el articulado ofrece un mecanismo de transmisión de cargas muy particular. En ese sentido, la trabazón mecánica entre piezas disipa tensiones y mantiene una flexibilidad controlada que se adapta a deformaciones leves sin fallar. En ese sentido, podemos hablar de una durabilidad aproximada con una vida útil de unos 20 años, siendo un sistema adaptable que es ideal para diversos tipos de topografía, y es bastante versátil para vías urbanas y también para zonas industriales. En cuanto al marco normativo, nuevamente hablamos de la ABC como el ente que supervisa la ejecución de obras viales con
con un sistema bastante robusto de gestión de calidad. Entonces, tenemos claro que los manuales son de cumplimiento obligatorio como un documento oficial y nos permiten asegurar la vida útil del diseño y desde el diseño hasta la seguridad. Entonces, el rol del ABC es establecer manuales que son la referencia obligatoria para contratistas y servidores públicos, fiscalizando el cumplimiento de especificaciones técnicas. En cuanto a los materiales, tenemos la normativa IBNORCA con las normas bolivianas, que regula desde materia prima hasta el producto terminado, con el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón como un referente técnico. Entonces, hablando de un compendio de normativas o un compendio normativo clave, tenemos la NB 636, que hace referencia a agua para morteros y hormigones, con el control químico del agua para adoquines. Tenemos la NB 1000 y la 1004, que son aditivos para la construcción, con el objetivo de la regulación de plastificantes en adoquines. También la NB 604 con hormigones en requisitos generales, definiendo la resistencia y durabilidad del hormigón. La NB 991 con elementos prefabricados, que provee criterios de control de calidad para adoquines. Y por supuesto la Ashton 93, que es la guía de diseño de estructuras de pavimento, y en este caso es la metodología oficial para el cálculo de espesores, entendiendo que la metodología establecida en el manual de carreteras del ABC está justamente tomado de lo que se especifica en la Ashton 93. ¿Sí? Entonces, hablando de los materiales, vamos a hablar de adoquines. En este caso podemos hablar de adoquines de hormigón, siendo el elemento fundamental que recibe y transmite las cargas del tráfico, y entendiendo que su calidad es fundamental para la durabilidad del pavimento. Entonces, en primera instancia hablamos de resistencia y durabilidad. Como lo habíamos mencionado, la resistencia a compresión, característica para una vía de pavimento articulado abierta a tráficos medios, va a partir de los 35 megapascales, con una absorción máxima del 6% para evitar daños por ciclos de hielo y deshielo, y alta resistencia a la abrasión. Como habíamos mencionado, podemos utilizar piezas con mayor resistencia para vías especiales, por ejemplo parques industriales, o podemos utilizar piezas con una resistencia inferior para vías peatonales o para ciclovías. Por otra parte, tenemos el segundo parámetro, que hace referencia a la geometría y tolerancias, sabiendo que tenemos tipos rectangular o los tipo Holanda, los unistone o los zigzag, y los hexagonales, que se ven mucho en la zona oriental de nuestro país, con espesores de 60, 80 y 100 milímetros según el tráfico. Tenemos tolerancias milimétricas para asegurar la trabazón, y habíamos mencionado tolerancias de más o menos 3 milímetros en largo y ancho, y también una tolerancia similar para la altura de las piezas. En cuanto a la resistencia y durabilidad, para proyectos, en este caso podríamos mencionar del ABC y vías urbanas de alto tráfico, se exige que los adoquines sean clase A o especiales para tráfico pesado, entendiendo que la normativa exige la resistencia característica de 35 megapascales como el valor mínimo a los 28 días para tráfico vehicular. Para tráfico vehicular ligero o peatonal podemos aceptar un valor inferior de 21 megapascales, y para tráfico extremo, por ejemplo en aplicaciones industriales, requerimos piezas de hasta 50 megapascales. Como habíamos mencionado en el aspecto de absorción,
Este valor, la absorción total de agua, no debe exceder el 6% en peso, siendo un parámetro crítico para zonas comprendidas en el altiplano boliviano, donde tenemos problemas de ciclos de hielo y deshielo y que nos permiten evitar la desintegración del adoquín justamente por este fenómeno. Finalmente, la resistencia a la abrasión, requiriendo una resistencia al desgaste superficial bastante alta, con una pérdida de volumen menor a 15 centímetros cúbicos por cada 50 centímetros cuadrados, lo que garantiza que la textura superficial se mantenga durante la vida útil del elemento. En cuanto a geometría y tolerancias dimensionales, la geometría del adoquín determina su capacidad de trabazón o de interlock, y nosotros utilizamos tres tipos principales en nuestro medio. El tipo de adoquín tipo Holanda o el rectangular, que tiene dimensiones típicas de aproximadamente 200 por 100 milímetros, que es el más versátil y permite la colocación en el patrón espina de pez, que es el que ofrece la máxima resistencia al desplazamiento por frenado y aceleración, pudiendo utilizar también el patrón de hilera, que tiene una ventaja significativa por la facilidad de colocación y el menor desperdicio de piezas. Por otra parte, tenemos el tipo Unistone o los zigzag, que posee caras dentadas que incrementan la fricción lateral y tienen dimensiones típicas de 225 por 112,5 milímetros. Y finalmente las piezas con sección hexagonal, comúnmente llamadas losetas, que se utilizan históricamente en ciudades como Santa Cruz, sobre todo en su casco viejo, que tienen dimensiones de caras de 20 a 30 centímetros, y aunque es robusto, tiene un trabazón rotacional inferior a las piezas tipo rectangular o tipo Holanda. En cuanto a los espesores estándar, se recomienda 60 milímetros para tráfico peatonal, para ciclovías y para tráfico vehicular muy ligero, hablando a nivel residencial. Un espesor de 80 milímetros, que es el estándar para vías urbanas, avenidas, terminales de buses y carreteras de tráfico medio a pesado. Este es el espesor mínimo recomendado por la ABC para cualquier aplicación vehicular pública. Y finalmente tenemos piezas de 100 milímetros, que ya estamos hablando de puertos secos o zonas de carga industrial y aeropuertos donde tenemos condiciones extremas de circulación. En cuanto a las tolerancias, la normativa exige una precisión a nivel milimétrico con una tolerancia de más o menos 2 milímetros en largo y ancho y más o menos 3 en el espesor. Tener variaciones mayores impide el alineamiento correcto de las piezas y genera juntas demasiado abiertas o demasiado cerradas, lo que compromete la integridad estructural de todo el paquete. En cuanto a los componentes claves del pavimento articulado, tenemos por una parte la cama de arena, que lo habíamos mencionado con anterioridad, es la capa crítica para evitar deformaciones, que debe ser arena natural o triturada, lavada y sin finos plásticos, con un espesor uniforme de 30 a 40 milímetros compactados. Posible adoptar hasta 50 milímetros, pero bajo ninguna circunstancia es recomendable superar ese espesor. Y por supuesto, también como lo habíamos conversado en nuestra anterior sesión, tampoco es recomendable tener una cama de asiento menor a los 3 centímetros
como lo habíamos mencionado con anterioridad. En cuanto a los elementos de confinamiento, tenemos costillas y bordillos de hormigón que requieren una resistencia de 21 megapascales o superior, siendo ya estos elementos estructurales que aseguran la compresión lateral y evitan el desplazamiento de los adoquines. Otro aspecto importante es que deben profundizarse al menos 15 centímetros. No son elementos superficiales, eso es importante tomar en cuenta. Y al respecto, sobre los elementos de confinamiento, el pavimento articulado funciona bajo el principio de compresión lateral. Si no se cuenta con un confinamiento rígido perimetral, el adoquín se desplaza y las juntas se abren, lo que ocasiona la pérdida de interlock o anular el trabazón. Estos elementos de confinamiento, tanto longitudinal como transversal, son de hormigón simple o también pueden ser de hormigón armado, pero ambos son materiales de alta resistencia, especificando un H21 o superior. Y en cuanto a su geometría, es importante considerar que estos elementos, y habíamos hablado de esto, quedó una pregunta al aire y por eso les decía que era importante que la aclaremos ahora. Estos elementos se profundizan por lo menos 15 centímetros por debajo del nivel de la cama de asiento o la cama de arena para evitar el vuelco o el desplazamiento lateral. En carreteras, las cunetas de hormigón también funcionan como un confinamiento longitudinal, mientras tanto que debemos construir costillas, también llamadas vigas transversales, en lugares donde tengamos pendientes fuertes para anclar el pavimento y completar el confinamiento en sentido transversal al eje. En ese sentido, las costillas transversales en pendientes pronunciadas, que son muy comunes en nuestro medio, es una recomendación del ABC construir vigas transversales o costillas cada cierto tramo. Por ejemplo, podrían ir cada 50, cada 100 metros, para segmentar la masa de adoquines y evitar el deslizamiento gravitacional. La distancia evidentemente no es un estándar, sino que está en función de las condiciones particulares de nuestro diseño o de nuestra implementación, y pueden colocarse cada 50, pueden colocarse cada 100 o pueden colocarse en distancias menores, por ejemplo cada 20 o 30 metros, donde tengamos una pendiente mucho más pronunciada. En cuanto a la metodología de diseño estructural, vamos a tocar este aspecto referidos a la Ashton 93, siendo que esta es la guía adoptada por la ABC para el diseño estructural de pavimento articulado, a través de una adaptación donde se determina el número estructural que es requerido para proteger la subrasante. En ese sentido, estamos hablando de un primer parámetro que es el tráfico, y vamos a hacer referencia al número acumulado de ejes equivalentes sencillos de 18.000 libras o de 8.2 toneladas que se esperan durante la vida útil. Este parámetro se calcula proyectando el tráfico, el TPDA, con tasas de crecimiento vehicular locales que en nuestro medio suelen oscilar entre el 3 y el 5% anual. Segundo parámetro de diseño es la confiabilidad y se refiere a la probabilidad de que el pavimento cumpla su función durante su vida útil.
por ejemplo, para arterias principales y carreteras de la red vial fundamental, una recomendación del ABC es utilizar valores de entre 85 y 95%, con una desviación estándar de entre menos 1,037 y menos 1,045. Tercer parámetro de diseño es la desviación estándar, que representa la variabilidad de los materiales y la construcción, siendo que en pavimentos articulados, que pueden ser tratados como flexible, se suele adoptar un valor de 0,45. El cuarto parámetro es la serviciabilidad, que es el índice de confort de manejo. Este índice de serviciabilidad va reduciendo conforme se va alcanzando un nivel de falla funcional o en el momento que el pavimento requiere mantenimiento. Por lo tanto, el índice de serviciabilidad inicial suele oscilar entre 4.2 y 4.5 para un adoquín nuevo y bien colocado, y va reduciendo hasta un índice de confort de manejo de 2 a 2.5, que es el valor de falla funcional establecido por la ABC, donde el delta de serviciabilidad o la pérdida de serviciabilidad permitida es la diferencia entre el inicial y el terminal, que no debe superar el valor de 2.5. El quinto parámetro es el módulo resiliente, que es la medida de la rigidez de la subrasante bajo cargas cíclicas. Entonces, en ausencia de ensayos triaxiales dinámicos, la ABC permite correlaciones con el CBR, que típicamente está establecido con la relación de 1500 por el CBR para suelos finos con un valor menor al 10%. Posteriormente vamos a ver la ecuación del número estructural y coeficientes de carga, y es que una vez obtenido el número estructural requerido por la subrasante, se dimensionan las capas del pavimento mediante la ecuación que estamos viendo. Número estructural requerido hace referencia a los coeficientes de capa de rodadura por el espesor de cada estrato en una sumatoria y aumentando los coeficientes de drenaje. Analizando cada componente de manera más detallada, tenemos que el primer coeficiente o el coeficiente del primer miembro de la ecuación es el coeficiente de capa de rodadura, donde en el contexto regional de nuestro medio asignan al conjunto adoquín de 8 centímetros más cama de asiento o cama de arena un coeficiente estructural de 0,40 a 0,45. Este valor reconoce que el adoquín aporta más estructura que una base granular que pueda tener una altura de, por ejemplo, 0,14 centímetros, pero menos que una carpeta asfáltica densa con un ancho de 44 centímetros. Para diseños conservadores en nuestro medio, se suele utilizar un coeficiente de capa de rodadura que oscila entre 0,44 y 0,45. El segundo componente de la ecuación, o del primer miembro de la ecuación, es el espesor del adoquín expresado en pulgadas. Por ejemplo, un espesor común de 8 centímetros es equivalente a 3.15 pulgadas. Los coeficientes A2 y A3, que hacen referencia a los coeficientes de la base y la subbase granular, que dependen del CBR del material, suelen ser típicamente 0,14
para bases trituradas y 0,11 a 0,12 para subbases seleccionadas. Finalmente, el coeficiente M, que son coeficientes de drenaje, se ajustan según la precipitación local, donde entendemos que de acuerdo a la zona donde nos encontremos, tenemos importantes variaciones. Hay variaciones muy drásticas en cuanto a los coeficientes de drenaje y por supuesto a la calidad de drenaje de la vía. Así que para ver una relación de estos elementos, tenemos una rodadura, por ejemplo, de adoquín de hormigón de 35 megapascales con 8 centímetros. Tenemos un factor de 0,45. Para una cama de arena fina lavada con 4 centímetros, no necesitamos un factor. Para la base granular triturada tenemos un factor de 0,14, hablando de una base de 15 centímetros, y una subbase granular seleccionada de 40 centímetros con un factor de 0,12, que es la protección de la subrasante. En este ejemplo podríamos definir un espesor total de 67 centímetros que garantiza estabilidad ante cargas pesadas. En cuanto al proceso constructivo y el control de calidad, debemos mencionar que la correcta ejecución es tan importante como el diseño, donde vamos a ver pasos claves para asegurar la calidad del pavimento articulado. El primer paso es el movimiento de tierras con la excavación y compactación de la subrasante, obteniendo un 95% o superior del proctor modificado, pasando a la base y a la subbase con el extendido y compactación de materiales granulares, donde se debe alcanzar el 100% del proctor modificado, pasando a la etapa de confinamiento, que es la construcción de bordillos y costillas de hormigón establecidos con H21, reiterando que este paso es el paso más crítico dentro de nuestro medio, siendo que en muchas ocasiones los elementos de confinamiento se suelen construir al final, y en realidad lo correcto es que los elementos de confinamiento se coloquen al principio, porque haciendo una similitud con un elemento estructural, los elementos de confinamiento resultan como una especie de encofrado para el pavimento articulado. Posteriormente, y recién después de tener los elementos de confinamiento, es cuando se coloca la cama de arena y el adoquinado propiamente, con un extendido uniforme de arena y la colocación manual de los bloques. Finalmente, con la última etapa de compactación y sellado, haciendo un vibrado inicial, una fase de arenado y de relleno de juntas para completar con un vibrado final y generar el trabazón o el interlock en todo el sistema articulado. Algunas recomendaciones de mejora y mantenimiento dentro de nuestro contexto nacional. Se refieren sobre todo al mantenimiento preventivo para asegurar que se va a alcanzar la vida útil del pavimento articulado. Por una parte tenemos el control del bombeo, instalando drenajes subsuperficiales en zonas lluviosas para evitar la expulsión de arena, entendiendo nuevamente que en este caso, en el caso particular del pavimento articulado, la arena tiene una función estructural muy importante, desde la arena de junta hasta la arena de la cama de asiento,
que son las que interactúan y generan el interlock. En cuanto a pavimentos permeables, que era una de las soluciones que ustedes habían comentado, algún colega comentó como una solución ante los problemas de sifonamiento, se pueden adoptar adoquines permeables para mitigar inundaciones urbanas o problemas de infiltraciones, como se hacía referencia, en casos bastante extremos. En cuanto a estabilización de bases, habíamos mencionado en nuestras sesiones anteriores que el uso de bases estabilizadas como por ejemplo suelo cemento, que es la más difundida en nuestro medio, sobre todo en el altiplano boliviano, genera un soporte más rígido y por supuesto el mantenimiento de juntas con un programa como recomendación de mantenimiento preventivo, un programa de sellado, o perdón, de resellado cada 1 o 2 años para evitar el aflojamiento de los adoquines. En este aspecto estoy seguro que ustedes están, que todos coincidimos en realidad, de que usualmente no se lleva a cabo un proceso de mantenimiento preventivo propiamente para pavimentos articulados, sino simplemente después de un cierto periodo se procede a mantenimientos correctivos ante la aparición de fallas de, por ejemplo, hundimientos puntuales o huellamientos en ciertos tramos, pero no se suele utilizar ninguno de estos elementos, sobre todo el mantenimiento de juntas, siendo que es una actividad poco costosa, es una actividad sencilla que no requiere de un despliegue de maquinaria o de personal muy importante, pero que sí es importante en términos de resistencia y de durabilidad del paquete estructural. Entonces, hasta este punto vamos a llegar en la clase de hoy, y la jornada de mañana, perdón, la jornada del jueves, que va a ser nuestra última clase, vamos a iniciar directamente con el siguiente paso de la fase de diseño, donde vamos a analizar un ejemplo numérico para el diseño de un acceso vial en una zona periurbana. Vamos a contar con con los datos de diseño y vamos a hacer un análisis de todos los estratos y también de los elementos adicionales, por ejemplo, elementos longitudinales, elementos transversales, las costillas, elementos de drenaje y algunas consideraciones adicionales para que podamos tener un principio y podamos establecer ciertos criterios para una metodología BIM. Entonces, hasta este punto, si alguien tiene alguna pregunta, quedo atento, estimados colegas. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo está clarísimo? Inge, una consulta. Sí, con mucho gusto. Inge, sobre las normas que mencionó de INORCA, Sí. intenté descargar, pero no se puede, creo que no es abierto al público, ¿no? Lamentablemente, en el aspecto de las normas, muchas normas ya están restringidas. Hace algún tiempo se podían descargar o se podían encontrar copias completas en PDF de esta y de muchas otras normas, ¿no? Ahora
necesario comprar una copia controlada a través de Ibnorca y contar con una, reitero, copia controlada, pero a través de un pago, ¿no? Si yo puedo, voy a revisar las que tenga, les voy a compartir. No recuerdo cuáles tengo. Lamentablemente he perdido un disco externo. No sé cuáles tengo. Las que tenga con muchísimo gusto se las voy a compartir. Para que también todos puedan revisar las normativas que tenemos dentro de nuestro medio. Por favor, Inge, gracias. Con muchísimo gusto. Claro que sí, Rolando. Las que tenga con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta, pregunta, curiosidad, algo? ¿O todo está clarísimo? Inge, por ejemplo, para el tema del foro uno, Sí. hace mención a la norma 991 y a la norma 122.001. Ah, ya. Puntualmente voy a procurar compartirles, si no toda la norma, un aspecto lo más puntual posible para que puedan tener un criterio más amplio sobre lo que les había preguntado en esa participación que tienen que hacer. Entonces Gracias, Inge. déjenme buscarlo ahora y les voy a confirmar las que tenga, lo voy a subir a la plataforma y les voy a comunicar a través del grupo cuál se logró subir, no sé si parcial o de manera completa. Así que si queda algo más, con mucho gusto, y si no, cerramos esta clase para ya encarar la última sesión que va a tener lugar el día jueves. Y pues que todos tengan un... Ah, Rudy dice, es que respondimos los dos folios. Claro, las personas que ya han respondido evidentemente no tienen la posibilidad de hacer una edición de su respuesta. Sin embargo, se valora el nivel de análisis que han alcanzado con la información que han podido obtener. Por supuesto que eso también se valora y va a estar presente en su calificación. En caso de que se consiga, se va a habilitar la edición para que todos puedan tener una perspectiva igualitaria o equitativa en cuanto al acceso a la información. Así que permítanme revisar. Si consigo, se abre para todos. Obviamente se valora a los que ya han respondido. Y si no, pues voy a procurar darles algunos lineamientos adicionales a través de la plataforma para que puedan establecer un criterio sobre lo que habíamos consultado en ambos foros. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces si no tenemos nada más pendiente, cerramos nuestra penúltima sesión. Nos encontramos el día jueves a la misma hora, por favor, 21 horas. No me va a ser posible conectarme antes. Así que les pido por favor, a las 21 nos encontramos, cerramos la clase de diseño y también ya van a poder ver sus 3 prácticas y su proyecto o bueno, su evaluación de curso para que podamos discutir si queda algún tema pendiente sobre lo que se les va a solicitar. Y con eso estaríamos cerrando el módulo. Así que agradecido con todos por su presencia, que tengan un excelente descanso y que mañana sea una
jornada provechosa para todos. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.